un tema de discusión del momento a nivel provincial tiene que ver con la reforma de la Ley 7722 que ha enviado el Poder Ejecutivo de la provincia, una de las primeras medidas de Rodolfo Suárez, apenas asumió la gobernación de la provincia de Mendoza. Hay varios sectores. Por un lado, el oficialismo, claro, y luego, además, buena parte de la oposición política que está de acuerdo en esas reformas, también el sector empresario mendocino en distintas organizaciones empresarias. El tema está en quienes no están de acuerdo en que se realice una reformulación de la Ley 7722. Vamos a conocer exactamente uno de los sectores. En las últimas horas se ha conocido la opinión de la Iglesia Católica en la provincia de Mendoza, que está en contra de realizar cualquier tipo de reformulación de la Ley 7722. Hay una serie de agrupaciones, entre ellas las asociaciones o asambleas que tienen que ver con, por ejemplo, la socioambiental aquí en el este de la provincia de Mendoza, que está permanentemente, y en la provincia también hay otras organizaciones que están tratando legislatura y de otra manera de expresar la intención de que la ley 7722 no se toque. Bajo ese eslogan y esa petición, con ese título, permanentemente se presentan en la provincia ante la posibilidad de discusión de esta ley en el ámbito de la legislatura provincial. Con Graciela Hermoso, la socióloga que está formando parte justamente de la Asamblea Socioambiental de la Zona Este, ya estamos en comunicación aquí. Les hemos invitado para que nos exprese cuál es su postura, que ya la conocemos, por supuesto, en contra de cualquier modificación de esta ley, de la 7722. Graciela, un gusto. Un gusto estar otra vez bueno, con ustedes. ¿Qué quiere el Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza? Apenas asumió, Rodolfo Suárez envió un proyecto de ley para reformular esta ley. ¿Qué indica esta ley en síntesis y qué se quiere reformular? Sí, una de las primeras medidas del nuevo gobernador justamente ha sido ingresar a la legislatura un proyecto en la cual se pretenden las modificaciones de la Ley 7722, lo cual generaría una posibilidad de ingreso de actividades megamineras, la minería metalífera, a la que nosotros nos oponemos. Fundamentalmente las medidas que tienden a la modificación van a ser dos artículos, aquel que dice la prohibición del uso de las sustancias contaminantes como el cianuro, y la segunda que quieren modificar es que la declaración de impacto ambiental no sea ratificada por la legislatura de la provincia. Dos situaciones a las que nosotros nos oponemos rotundamente y seguimos insistiendo que no existe control para que se modifique la ley. No va a haber control sobre la actividad esta megaminera y quedaríamos en un círculo donde si ingresa la minería metalífera a la provincia de Mendoza, es un círculo del cual va a ser muy difícil salir, porque la contaminación a nivel social, la contaminación sanitaria, los conflictos sociales, la contaminación sobre todo de los acuíferos, del aire y del suelo, va a llevar, ¿no es cierto?, a un reforzamiento de que toda la actividad que tenga la provincia sea la minería. Hay dos controles, perdón, Graciela, sí. hay dos aspectos a considerar por parte de lo que indica el Ejecutivo. El primero tiene que ver con los controles. Se dice que se va a controlar la actividad y por otro lado se habla de licencia social. Licencia social en función de que tendrían que estar de acuerdo la comunidad en el momento en que se vaya a instalar un proyecto de estas características, cualquiera sea. Exacto. Nosotros consideramos que no hay controles. Si nosotros analizamos en el plazo, o sea, el territorio de los lugares donde se está, o sea, los lugares donde se están haciendo estas actividades, vemos que en un mediano y a un largo plazo las consecuencias son devastadoras. Y como estamos trabajando, o sea, se va a traer empresas transnacionales, seguimos teniendo la misma capacidad técnica y tecnológica, por lo tanto, no sé a qué le llaman controles, quizá algo que aún no ha sido creado.
pero lo disponible en este momento es que los controles no existen. Por lo tanto, ellos tienen una gran necesidad de ocultar tanto los accidentes como las catástrofes, que en realidad a veces nosotros no los consideramos como accidentes, porque estamos advirtiendo desde hace años cuáles son los riesgos que se ocasionan con esta actividad. Y respecto a tampoco se pueden controlar muchas cosas acá en la provincia de Mendoza que son mucho menos graves, por lo tanto no sabemos cuál es la infraestructura que va a tener y cuál es la condición para que haya control. Si existe ese control, nosotros le pedimos a las autoridades que lo socialicen, porque en realidad lo que es ciencia, tecnología y todo lo que es progreso para la humanidad no debería quedar en un territorio, sino debe disponerse a quienes lo necesitan, que lo externalicen a aquellos lugares donde se necesita y que se fijen de qué forma pueden remediar las situaciones tan delicadas que existen. Con respecto a la licencia social, es decir, que tiene que la comunidad estar de acuerdo con un proyecto de estas características. Seguro, porque en toda política del Estado, en este momento como las políticas son tan delicadas, sobre todo respecto a esto que se refiere a energías extremas, que son altamente contaminantes, la situación no queda al margen de lo que es un diagnóstico o no queda tampoco al margen de lo que es una evaluación, no queda al margen de la participación de esta política. Por lo tanto, tienen que estar ahí como actores principales, como actores complementarios de los que ya están y del sector político. La licencia social se da cuando la población considera que esto significa un progreso y un desarrollo. Nosotros le disputamos el sentido que el gobierno de Mendoza, tanto el gobernador anterior como este gobernador, hablan de tener la licencia social. ¿Por qué razón? Porque ellos han... En su campaña sí estaba la minería y la han presentado como una actividad lícita. Y nosotros estamos de acuerdo que la minería es una actividad económica lícita. Lo que pasa es que hay grandes tipos de minería. Uno de los grandes tipos de minería es la minería no metalífera y la minería metalífera. La minería no metalífera, con la que nosotros estamos de acuerdo y que también hay contaminación, ¿no es cierto?, pero que es mínima y que además produce empleo y produce un movimiento dentro del consumo y dentro del trabajo al interior, ¿no es cierto?, de la provincia y del país. Nosotros estamos de acuerdo con esa minería. Lo que no se le ha explicado a la población, que lo que va a ingresar a la provincia de Mendoza no es esa minería, sino la minería metalífera, que tiene muchísimas consecuencias negativas y que son consecuencias prácticamente irreversibles. Y consideramos que es un despropósito de la clase política que esté avalando lo que dice el sector minero, porque están poniendo de ejemplo, por ejemplo, San Juan, y en Jáchal no se puede tomar agua. En Jáchal es un pueblo contaminado y no puede salir de ese circuito al que yo hacía referencia de lo que es la minería, porque tampoco pueden cultivar justamente por la contaminación que tienen. Sumado a esto, a la gravedad de la crisis, digamos, del suelo y de cómo van contaminando, también tenemos que evaluar cuál es la crisis sociosanitaria. Hay muchísima gente enferma. Ahora, ¿qué pasa? No solamente está lo de Veladero, que se va a ir ampliando, sino que también ahora están tratando de bajar, si es que ya no la han bajado, ordenanzas que prohíben la explotación de uranio. Y por lo tanto, cuando entra un proyecto minero de estas características, va asociado a un montón de proyectos que le van a seguir. Entonces, nosotros... estamos invitando a toda la población de Mendoza a que se asesore, porque una vez que el agua se contamina, el agua, o sea, es un agua que nos falta. Nosotros tenemos entre un 35 y un 50% menos en los caudales de los ríos. Hace 10 años que estábamos viviendo en emergencia hídrica. Estamos atravesando una emergencia hídrica muy importante. Todos estos proyectos utilizan mucha cantidad de agua, por más que en su explicación mediática dicen que es poca la cantidad de agua y que son mínimos los riesgos. Nosotros tenemos toda la evidencia en los territorios donde se aplican y toda la evidencia científica de que no es así. Graciela, ¿cuál es la situación dentro de la legislatura? ¿Tienen participación los sectores que están en desacuerdo en la modificación de esta ley? No, no tenemos participación. En realidad, cuando nosotros hemos ido a hablar en la legislatura, que se nos ha dado oportunidad en épocas pasadas, sí hemos ido a hablar en una desigualdad de condiciones respecto a lo que es el sector minero. Igual hemos podido hablar, pero por ejemplo, a científicos que iban, científicos muy renombrados de alcance internacional que han ido, no se les ha permitido la palabra, y si no, gran parte del bloque oficialista se retiró.
Entonces vemos que hay una desigualdad de oportunidades cuando se le permite al sector minero avanzar con unas mentiras que se pueden, digamos, enfrentar con mismos datos oficiales de que no va a producir empleo y de que no van a existir controles. ¿Qué tienen previsto realizar ustedes? Nosotros tenemos previsto, mira, para el lunes, este lunes próximo hay una carpa informativa frente a la legislatura donde se le va a dar a toda la población información de lo que se está haciendo, de las consecuencias que va a haber si se modifica la ley 7722. Está la Federación Agraria que está apoyando. El martes hay una gran reunión multisectorial, no solamente de asambleas y autoconvocados, sino que también de muchísimas fuerzas políticas, algunas políticas, sindicales, culturales. Hay un caravanazo en Bowen, viene gente de Alvear, a la que se suma San Rafael, San Carlos. Entonces, Mendoza está toda movilizada. Si esto no se sabe es porque no tenemos los espacios para poder brindar esta información. Somos cientos y somos miles de personas y nosotros creemos firmemente en que esta es una lucha que vamos a ganar porque el pueblo mendocino cada vez está más despierto en esto. Nosotros en las últimas actividades que hemos hecho, aunque no se visibiliza esto a través de los medios, hay muchísima gente que se acerca a preguntarnos. Antes nosotros teníamos que dar explicaciones de por qué era necesario que ellos firmaran una nota que avalara nuestro pedido. En este momento la gente se acerca y te pide firmar una nota que va a ir a un pedido a los legisladores, pide información y lleva a sus hijos pequeños. La gente no quiere que el agua de Mendoza se contamine, el agua de Mendoza es vida y es salud. Esto no es un reclamo de cualquier bien, es un reclamo por el bien principal que tiene Mendoza y que tienen los pueblos, tiene que ver con la supervivencia.